evaluado obtiene información del texto escrito, infiere e interpreta información del texto y reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto. En ese sentido vamos a ir viendo pues qué es lo que nos ha arrojado la aplicación de esta evaluación diagnóstica en primer lugar en el segundo grado. Si nosotros observamos el gráfico, tenemos en el nivel de inicio el 56.32% de los estudiantes, ¿no? Es decir, el 56.32% de los estudiantes están en un nivel de inicio, el 28.29% están en un nivel de proceso y el 15.39% están en un nivel de logrado, ¿no? Y ahí también pueden observar por cantidad en este cuadro, por cantidad y por porcentaje, según las UGEL, ¿no? La UGEL 1, la UGEL 2, la UGEL 3, la UGEL 4, la 5, la 6 y la 7, ¿no? Y el total que representa, pues, la información que estamos compartiendo, que es la información de Lima Metropolitana, ¿no? Entonces, ¿qué nos llama la atención en estos resultados? Es que más de la mitad de nuestros estudiantes, de acuerdo a este instrumento, se encuentran en un nivel de inicio, ¿no? Entonces, en cuarto grado, podemos observar los siguientes resultados, ¿no? En el nivel de inicio tenemos un 42.27%, es menor que lo que hemos observado en el segundo grado. Tenemos también un mayor número de estudiantes que está en el nivel de proceso, que son 32.99%, y en nivel logrado tenemos 15.39%, ¿no? Entonces, esos son los datos. Y del sexto grado tenemos en nivel de inicio el 32.2%, en proceso tenemos el 38.7% y en el nivel logrado tenemos 29.92%, ¿no? Entonces, estos resultados en sexto grado son, digamos, resultados, mejores resultados que el de cuarto grado, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con estos resultados luego de haber visto que tenemos tanto en sexto grado, en cuarto grado y en segundo grado un porcentaje alto de estudiantes en inicio y en proceso? ¿Qué es lo que tenemos que hacer con estos resultados? Entonces, lo que nos dicen es que no se aprende de la experiencia, ¿no? La experiencia por sí sola no nos enseña, sino lo que nos enseña es reflexionar sobre esta experiencia, ¿no? Y es por eso muy importante que estos resultados los podamos llevar al análisis, ¿no? Y para poder orientar ese proceso de análisis que se tiene que dar a nivel de institución educativa o a nivel de equipos de grado, ¿no? Es preguntarnos en qué preguntas han tenido mayor dificultad nuestros estudiantes, ¿no? Entonces, identifiquemos en qué preguntas, en qué ítems han tenido mayor dificultad nuestros estudiantes y hagámonos esta pregunta: ¿por qué nuestros estudiantes han tenido dificultad en esas preguntas, ¿no? ¿Qué tareas tenían que desarrollar los estudiantes para poder responder adecuadamente a esas preguntas? Es decir, una vez que hemos respondido, hemos identificado esas preguntas, ahora hagamos el ensayo de qué es lo que tiene que desarrollar el estudiante para poder responder adecuadamente a esas preguntas, ¿no? Y en qué textos han tenido mayor dificultad nuestros estudiantes. Y nuevamente hagámonos la pregunta: ¿por qué? ¿Por qué creen que en algunos textos han tenido mayor dificultad? Entonces, y por último, hacernos la pregunta: ¿qué factores pedagógicos, llámese de planificación, de estrategias metodológicas, de materiales o de tipo de evaluaciones, entre otros, podrían influir en estos resultados? Lo que sí se les recomienda es que este análisis más bien lo centremos en la institución educativa, en lo que nosotros podemos hacer. No fijarnos mucho en los factores externos, que es donde nosotros no tenemos mucha intervención, ¿ya? Entonces, este primer análisis me tiene que llevar justamente a identificar esas
esas preguntas donde los estudiantes han tenido mayor dificultad, y para eso también vamos a tener el apoyo de esas matrices para poder identificar qué es lo que está evaluando cada una de estas preguntas y identificar qué es lo que requiere del estudiante el hecho de responder adecuadamente a estas preguntas. Una vez que hemos hecho este análisis, vamos a pasar a un segundo momento, que es la formulación de acciones de mejora, ¿no? Entonces, a nivel de institución educativa tendremos que preguntarnos qué prácticas pedagógicas se pueden implementar para mejorar los aprendizajes en lectura, ¿no? ¿Qué estrategias se pueden implementar en las diferentes áreas para mejorar los aprendizajes de los estudiantes en lectura? ¿O de qué forma se puede acompañar a los estudiantes para que logren los niveles de aprendizaje esperado en la competencia lee diversos tipos de texto en su lengua materna? ¿O qué estrategias o qué acciones constituyen buenas prácticas en nuestra institución que deben mantenerse? Es decir, ¿qué es lo que estamos haciendo bien y que debemos más bien fortalecerlo desde nuestra institución educativa? ¿O cómo podemos prepararnos los docentes, los directivos, para planificar, para gestionar experiencias de aprendizaje que favorezcan el desarrollo de la competencia lee diversos tipos de texto en su lengua materna? El responder a todas estas preguntas nos va a ayudar mucho a plantear esas acciones de mejora que nos tienen que llevar a lograr mejores resultados. El diagnóstico ya está dado. Entonces, ese diagnóstico se tiene que reflexionar, se tiene que analizar, pero no nos quedamos con el análisis, sino tenemos que plantear ahora qué es lo que podemos hacer, ¿no? Y por eso es que planteamos algunas de estas preguntas que nos van a orientar en ese camino. Lo que les recomendamos para trabajar en sus rutas o en su jornada pedagógica o en las jornadas que hagan ustedes a nivel de docentes o a nivel de institución educativa es primero plantear pues el saludo, la sensibilización. ¿Por qué tenemos que hacer esta jornada, no? O sea, porque ¿cuál es la razón? Luego hay que recoger los conocimientos y opiniones sobre los resultados del diagnóstico que tenemos, y si podemos en este momento poder también trabajar otros resultados o otras evidencias que nos ayuden a mirar mejor el proceso lector de nuestros estudiantes, mucho mejor. O sea, que no sea de repente estos resultados la única fuente a la cual vamos a acudir para poder diagnosticar cómo nuestros estudiantes van avanzando, van desarrollando en su proceso lector. Luego hagamos el análisis de esos resultados del diagnóstico y el análisis, justo como les habíamos mostrado, el análisis y luego la reflexión sobre esas causas de los resultados, ¿no? Para poder luego, en un quinto momento, plantear esas acciones de mejora de los aprendizajes de manera integral, ¿no? Y también la redacción de los compromisos por los diversos actores, porque frente a esta situación, nosotros tenemos que comprometernos, directivos, docentes, padres de familia y los mismos estudiantes, para mejorar estos resultados de aprendizaje. Y luego con una visión clara, nos reunimos con los padres de familia y trabajamos también estos resultados de la evaluación, ¿no? Por eso es que en el sexto momento tenemos la preparación de la jornada con padres de familia y con estudiantes. Algunas orientaciones generales que vamos a dar para el desarrollo de la competencia en función de estos resultados es lo siguiente. Primero, el punto de partida para trabajar la competencia es conocer la competencia. Si es que nosotros no entendemos la competencia, no vamos a poder plantear acciones de mejora. Por eso es un punto, lo estamos poniendo como punto de partida, dar una lectura a nuestro programa curricular. Ahí está la descripción de la competencia, ¿no? Preguntarnos, ¿qué me exige esta competencia? Hacer una lectura de repente a nivel de institución educativa o a nivel de equipo docente, leer la competencia. ¿Qué quiere decir? ¿Qué implica la competencia? Lee diversos tipos de texto escritos en su lengua materna, ¿no? Entonces comentemos, hagamos el diálogo sobre este aspecto. Y luego ir mirando también qué implica desarrollar cada una de estas capacidades, ¿no? Entonces,
Cuando yo tengo una comprensión clara de las competencias y de las capacidades, puedo recién pasar al entendimiento del estándar y de los desempeños. Si es que no tengo claridad sobre qué es lo que significa la competencia, entonces no puedo ya trabajar la competencia porque no estoy entendiendo qué es o no voy a poder entender el estándar porque no entiendo la competencia, ¿no? Y la competencia, leer textos o diversos tipos de texto en su lengua materna, implica pues una interacción dinámica, ¿no? Y decimos dinámica porque aquí interviene el lector con sus experiencias, con sus conocimientos previos, con todos sus saberes, frente a un texto que también implica pues toda una información, ¿no? Y los contextos socioculturales, es decir, ¿no? En qué momento nos encontramos, dónde estamos leyendo, cómo se vincula el contexto social, cultural, económico, ¿no? Entonces, esa interacción dinámica, ¿no? A partir de los cuales se va construyendo significados. Y por eso decimos que la lectura es un proceso activo, el desarrollo de la competencia implica un desarrollo activo, ¿no? Activo en el sentido que el estudiante tiene que ser un agente que está en todo el proceso, analizando, identificando, infiriendo, ¿no? Observando, clasificando, ¿no? Por eso es un proceso activo de construcción del sentido. Y esto implica no solamente la decodificación o no solamente la comprensión de información explícita sobre los textos que lee, sino va mucho más allá, implica interpretar, implica establecer una posición sobre los textos que lee. Entonces, si en mi proceso lector yo me he dedicado solamente a la decodificación y a comprender la información explícita sobre el texto, entonces todavía estoy lejos de esa construcción del sentido, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que todo proceso lector se cierre con la interpretación, se cierre con establecer una posición sobre los textos que leen, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice la competencia? Que el objetivo es que nuestros estudiantes vean la lectura como una habilidad viva, dinámica, que nos enriquece, ¿no? Que se da en múltiples ámbitos de nuestra vida, porque la lectura nos sirve para nuestro desarrollo personal, pero también nos sirve para nuestro desarrollo comunitario. Y que resalten que la lectura es una práctica social y cultural, ¿no? O sea, porque nosotros leemos en un determinado contexto, porque nuestra sociedad está permanentemente intercambiando información escrita que nosotros tenemos que leer, ¿no? Entonces, por eso decimos que es una práctica social y cultural, ¿no? Aprovechar las nuevas tecnologías y la multimodalidad para la lectura, ¿no? No solamente está el libro, ¿no? Sino también existen otros soportes. Trabajar las relaciones intertextuales, ¿no? Es decir, a partir del análisis de un texto, también hacer el análisis de otro texto, hacer las comparaciones entre ambos textos, establecer relaciones lógicas entre ambos textos. Y aquí también es importante destacar la importancia de la experiencia literaria en la formación de lectores y ayudar a los estudiantes a poder tomar conciencia de los diferentes propósitos. ¿Para qué lees, no? ¿Para qué leemos? Y que ellos entiendan que existen pues muchos propósitos diferentes de acuerdo a los distintos ámbitos de nuestra vida, ¿no? Vamos a ir revisando un poco las capacidades que se han ido evaluando. La primera capacidad tiene que ver con obtiene información del texto escrito, ¿no? Y obtiene información tiene que ver con dos habilidades. Una de localizar información, es decir, que el estudiante pueda ser capaz de identificar y de poder ubicar datos o ideas específicas en el texto que se encuentren en una, digamos, que sean de fácil ubicación o de repente de ubicación un poco más difícil, y que sepa seleccionar información, es decir, que pueda distinguir, que pueda elegir información relevante según su propósito de lectura. Y para eso es importante siempre tener presente el propósito de la lectura. Es decir, todo estudiante aquí tiene que tener claro el objetivo por el cual está leyendo el texto.
tiene que manejar estrategias, es decir, aplicar estrategias como subrayar, tomar notas, releer para localizar esta información y también desarrollar esta capacidad a partir de diferentes tipos de texto, es decir, puede obtener información